Bienvenidos un día más a Son nuestros hijos, un programa dedicado a defender la libertad educativa y a prevenir el adoctrinamiento en el ámbito escolar. Con ustedes, Alicia Rubio y los miembros de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, que llevamos este programa, Beatriz Montes y Arlindo Farto. Aquí lo que queremos es promover la educación plural, crítica y no sectaria. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo, un gran activista, una gran persona, escritor, artista, Francisco Martínez Peñaranda. Francis, bienvenido, Francis. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a todos. Beatriz, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues Francis, casado, padre de 7 hijos, topógrafo desde el año 84 y a partir del año 2003 tiene una andadura profesional vocacional como artista de arte sacro, escultor, restaurador. Tiene obras en Italia, en Inglaterra, en Francia, España, Bolivia, Estados Unidos, Marruecos, Senegal, Guinea y otros muchos sitios donde, como iba con su numerosa familia, pues naturalmente sus hijos tienen una visión del mundo bastante amplia, que también tiene nuestro Francis, porque es políglota, habla italiano, francés, inglés y se defiende en árabe. Es presidente de la asociación Libertas Sui Juris, fundada en el año 2016, que está luchando contra esta locura que es el género y contra otras muchas locuras. Es autor de literatura infantil y juvenil. Tenemos títulos suyos como El niño que no aprendió a leer, Las hormigas ya no pican, La imagen de Dios y otros como El mercader agradecido o Morcillas con cebolla. Literatura que tiene un mensaje y un fondo positivo y no pues la basura a la que nos están empezando a acostumbrar a los padres. Es autor de ensayos sobre sociología, uno de ellos, Sin paternidad no hay libertad, la tiranía del género, que le hizo el prólogo el padre Custodio Ballester, y otro, La pisonadora global, en el que tuve yo el honor de hacer el prólogo, Y estamos a espera de un tercer libro, porque era una trilogía que se va a titular La verdad que nos precede, que ya nos contará un poquito de por dónde va a ir. Bueno, nuestro invitado es conferenciante, director del programa de radio La Tierra y la Gente, hasta 2023, y colabora en muy diversos medios, articulista. Vamos, que bueno, nuestro invitado es un hombre renacentista, es tremendamente completo y tremendamente versátil. Pues bienvenido, Francis, a este programa. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es para mí también un honor. Y muchas gracias por esa presentación. Decir que del libro segundo lo mejor es el prólogo, de la sonadora. Lo único. ¿Eh? Que los libros de Francis son muy buenos y están aquí recomendadísimos en este programa. Bueno, ahora sin más, te vamos a empezar en fin, a atacar con preguntas para que nos cuentes y esperamos que a nuestro público esta entrevista le resulte interesante porque va a ser muy interesante. Bueno, Francisco, hace años la ideología de género que está presente en la sociedad española está metida en todas las esferas sociales, especialmente y desgraciadamente en la esfera educativa. Nos gustaría saber cómo conociste esta ideología, cómo te diste cuenta del adoctrinamiento que estaba empezando a realizarse a los menores. Bueno, pues como tú has dicho, Alicia, yo soy padre de 7 hijos y concretamente estaba yo con mi familia viviendo en Londres cuando hace 15 años aproximadamente, cuando empezamos a detectar este adoctrinamiento en las aulas, porque mis hijos venían del colegio contándonos cosas verdaderamente pues, sorprendentes, no sé si decir aberrantes, pero también aberrantes, que nos parecían un disparate. Y ahí es cuando empezamos mi esposa y yo a comprender que esto era una cosa que venía para quedarse, que estaba siendo en primicia en países como Inglaterra, pero que, como se ha podido comprobar años después, se ha extendido como una mancha de aceite por todo el mundo occidental. Y España ha llegado más tarde, pero ya sabíamos que llegaría y efectivamente ha llegado. Bueno, Muy, pues
Sí, te va a Bueno, preguntar. Paso el micrófono. Arlindo, venga, pregunta. Francis, oye, primero agradecerte tu disponibilidad en estar con nosotros como presidente de la asociación Libertas. Bueno, nosotros aquí todos conocemos tu trabajo, tenemos entre nosotros, digamos así, caminos muy paralelos, o sea, la batalla es muy idéntica a la que tenemos en ECA con la vuestra, pero seguramente nuestros oyentes no conozcan también algunas partes de tu trabajo. A mí me gustaría que nos comentaras por qué ha surgido esta asociación y cuándo, o sea, ya comentaste un poquito cuándo ha surgido, pero no en el espacio de tiempo, porque me imagino que habrá sido antes de que el adoctrinamiento empezase fuerte aquí en España y que nos des un poco una idea de lo que habéis llevado a cabo durante todos estos años de existencia. Nosotros, en mi familia, en Londres, como digo, ya vimos digamos, gigante, que es este ogro tremendo, porque las cosas que estábamos viendo desde nuestros hijos, que nos contaban nuestros hijos, eran tremendas. Yo concretamente en una reunión de asociación de padres del colegio, pues delante de 200 padres y allí delante de todo el mundo, del cuadro educativo, del director, jefe de estudios, pues tomé la palabra allí en Londres y bueno, puse el grito en el cielo de lo que yo entendía que era una cosa muy grave, muy peligrosa y que, bueno, pues nosotros no podíamos permitir que a nuestros hijos se les adoctrinara de ese modo y se les confundiera, e intentaran confundirlos en su manera Eh, de entender la vida. Perdona, Francis, yo sé de lo que hablas y porque hemos hablado, y aunque resulta muy feo, yo creo que para los padres va a resultar bastante esclarecedor, porque ahora hay libros que también recomiendan aquello que a ti, en fin, solo di el nombre, eh, porque verdaderamente es que se ha llegado a puntos aberrantes. Explica un poco más, si quieres, todo eso. Todo lo que todo lo de Londres, quieres decir. Sí, Bueno, no sé si son cosas realmente espantosas para mi punto de vista, espantosas. pero bueno, había cosas que se les enseñaba, pues, la bisexualidad como una cosa normal, normalizando la bisexualidad. De hecho, las personas que iban allí a dar las charlas, pues ahí se manifestaban bisexuales. Mm, había, se les proponía las relaciones sexuales incluso con animales, les parecía que era una cosa razonable, siempre y cuando el placer eh, estuviera controlado la parte, digamos, sanitaria, ¿no? La parte que no tuvieran ninguna transmisión de enfermedades y todo eso, pero que podían tener perfectamente relación con animales, no era algo que pudiera perjudicarles. Eh, incluso una de las cosas más sorprendentes que a mí me extrañó tantísimo y que yo no había oído hablar nunca de ello, pues que fue lo que ya me hizo enfadarme seriamente, una propuesta que era el Rainbow Kiss, que se llamaba el Rainbow Kiss, significa, para los que no manejen el idioma de estos personajes ingleses, pues es el beso del arco iris. ¿Eh? El beso del arco iris. A niñas de 12 años, de niños de 12 años, pues resulta que era pues mientras se hacía una felación por parte de la chica al chico, el chico tomaba de la muchacha lo que corresponde, pero en un momento en que ella tenía la menstruación, tenía que ser. Y cuando ella tenía la menstruación, entonces él cogía el flujo sanguíneo en la boca y la niña cogía el
flujo del semen en su boca y luego se besaban y en eso pues mezclaban los dos colores y eso era el beso del arco iris, el Rainbow Kiss. Claro, aquello fue cuando me lo contó mi hija, pues aquello fue lo que ya me desató el enfado y ya no pude aguantar más. Claro. Allí monté un poco el pollo, como se suele decir coloquialmente aquí en España, ¿no? En el colegio. Aquella gente me miraban como si yo fuera un tipo raro, no sé, un católico español, que venía allí a decirles a ellos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero bueno, aquel escándalo trascendió bastante. De hecho, me mandaron una carta, el director del colegio, para hablar conmigo, y bueno, la directora, que era una mujer, y el jefe de estudio, que era el más activo en todas estas cosas, pues me mandaron una carta porque querían hablar conmigo, intentar, pues no sé, intentar lo imposible, que era convencerme de que aquello era muy bueno para los niños, para abrir sus mentes a nuevas mentalidades, a nuevas aventuras educativas. Bueno, contar esto queda un poco grosero, pero creo que aquí estamos entre adultos y hay que explicar las cosas con claridad. Una cosa, perdona, Francis, pedimos disculpas a los oyentes porque son cosas muy desagradables, pero también queremos decir que, por ejemplo, en las guías canarias de educación sexual que se dan a los críos, aparece el beso rojo, el beso negro y el beso blanco. Y se pueden hacer ustedes idea, dependiendo del color de los fluidos corporales, a qué se refieren. O sea, lo que está diciendo Francis no es nada descabellado con lo que tenemos ahora aquí, ¿eh? En fin, Francis, perdona, continúa. Esto era 15 años antes y ahora pues ha llegado aquí también esa digamos, moda, ese estilo de vida y esas cosas que a nosotros pues nos parecen burradas, pero que ya se están normalizando. Ya el que no lo vea normal parece que es el raro, como a mí me consideraron el raro allí, ¿eh? Y bueno, entonces todo eso fue lo que me motivó a mí y a mi esposa pues a decir, tenemos que hacer algo, aquí hay que hacer algo, no podemos quedarnos impasibles ante esta injusticia, porque los niños pues son las víctimas de toda esta locura, de todo este delirio. Y después cuando vinimos a España a vivir, tuvimos que volver por motivos profesionales, por motivos de mi trabajo, tuvimos que volver a España. Pues poco tiempo después ya empezamos a ver cómo las leyes de igualdad y LGTBI y todo esto empezaban a aprobarse en las distintas comunidades autónomas y en el año 2016 concretamente se aprobó en la región de Murcia donde yo vivo. Y eso fue el detonante de que ya nos reuniéramos un grupo de padres, que en el primer momento fuimos muy pocos, unos 50 o así, y formáramos la asociación Libertas Sui Juris, que desde ese año, desde el año 2016, pues tiene su recorrido en esta lucha en todos los ámbitos. En el ámbito de la movilización, convocamos una manifestación en Murcia que fue la más multitudinaria de toda España, con mucha diferencia, lo digo con orgullo. Yo fui uno de los padres convocantes y que concretamente Beatriz estuvo allí en esa manifestación, Beatriz Montes, con sus hijos. Y a partir de ahí pues fuimos hablando pues, en asociaciones de padres, intentando captar la atención de la gente pues, para intentar oponernos a este delirio. Nuestras actuaciones han sido pues, de todo tipo, de dar charlas, conferencias. Trajimos también a Alicia Rubio a Murcia, concretamente por aquellos años, para que ella diera una charla en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Murcia, que fue también un éxito y fue uno de las primeras, digamos, activistas que llegaron a Murcia con esta alarma, porque en realidad lo que estábamos haciendo era alarmar a los padres de algo que ellos no sabían, desconocían, no tenían ni idea, pensaban que, bueno,
es que esto se ha sabido maquillar muy bien, se ha vestido de, digamos, la manzana envenenada, tenía un aspecto aparentemente bueno, pero el veneno iba adentro. La apariencia era como siempre se juega con los sentimientos, pues del victimismo, de pobre gente que está sufriendo, la discriminación, estos niños que son marginados, hay que hacer algo por ellos, pero el caballo de Troya estaba metido, estaba entrando pues de una manera sutil, con la excusa de que había que ayudar a estos sectores de la población que son marginados y están sufriendo discriminación y el victimismo. Con este rollo del victimismo, pues se estaba introduciendo un adoctrinamiento en toda regla de otra cosa que no era defender a las víctimas del bullying, sino todo lo contrario, era un adoctrinamiento, una normalización de un estilo de vida y de una visión antropológica completamente contraria a lo que nosotros en nuestra cultura tenemos por normal y por bueno, y de una manera impositiva, coactiva, y al final todo eso, cuando se ha traducido en leyes, pues se ha convertido en una tiranía. Lo que aparentemente era una cosa para hacer un bien, pues tenía, como digo, escondido el veneno de la tiranía. Más tarde, cuando se han ido aprobando todas estas leyes, que son un calco en todas las regiones y en todos los países. Yo quisiera hacer la reflexión de que todo el mundo piense del por qué todas las leyes de género, de igualdad, LGTBI, son corta y pega. Empezaron como yo digo, yo lo vi en Inglaterra, pero es que en España han sido exactamente lo mismo. Y en Suecia, y en Grecia, y en Irlanda, y en Canadá, y en Argentina. ¿Qué tiene que ver un argentino con un finlandés? O con un noruego, o un griego con un inglés? Pero en cambio, países culturalmente muy diferentes, todo lo que se está aprobando es exactamente lo mismo. Yo creo que deberíamos de pensar por qué sucede esto. Deberíamos de, por lo menos, plantearnos la pregunta de por qué los legisladores legislan de forma idéntica. Gente con cultura, con mentalidad y con forma de pensar completamente dispar, pues legislan de forma calcada. Esto debería de hacernos pensar que no es algo que ha surgido del pueblo, de la gente, de una necesidad, de una demanda social, de algo que la gente demanda y pide porque hace falta hacer justicia en algún punto concreto, sino que es algo que está diseñado de arriba a abajo. Es decir, se ha orquestado, se ha diseñado y se está implantando desde arriba, desde estamentos supranacionales que han diseñado un proyecto de cirugía social y que lo están implantando en todos los países donde tienen su influencia, concretamente los países occidentales. Con esto quiero decir que lo que se quiere es reproducir un modelo de sociedad que ellos pretenden imponer, y lo hacen principalmente a través de la educación. También a través de otros ámbitos, como son la cultura, los dibujos animados, las series de televisión, las películas, el cine, etcétera, pero sobre todo a través de la educación. ¿Por qué? Porque los niños son una hoja en blanco donde se puede escribir lo que se quiera, y ahí pueden trabajar con mucha facilidad porque no encuentran oposición. Se les lava el cerebro y como los padres están a por uvas, pues no se enteran de lo que está pasando, pues entonces la labor de cirugía social es muy fácil. Francis, pegando en estas últimas palabras, y tú que has tenido experiencia en dos países distintos, desde que nosotros llevamos con acciones en ECA, hemos detectado que muchos padres, por un lado, miran al otro lado, o sea, dejan pasar, no sé, hay un poco esta sensación de que esto solo pasa en los demás colegios, en los de mi hijo no pasa, y cuando pasa con ellos mismos, lo importante es solucionar
su situación y no dar seguimiento a lo que puede pasar después a los demás. En Inglaterra también era así, o sea, los ingleses sabemos que tienen una metodología y una forma de ser distinta a la nuestra. Los padres tampoco daban importancia o miraban al otro lado y vieron como una cosa normal. Bueno, cuando yo tuve mi experiencia concretamente allí, en el colegio de mis hijos, me miraron como si yo fuera un tipo raro, atrasado, retrógrado, un tipo catholic. Entonces, pues, y que yo no tenía a ellos que enseñarles nada de lo que era lo bueno o lo malo. Pero esto es que lo he vivido yo también, lo he visto en otros países, como en Francia. Yo en Francia he dado algunas conferencias, concretamente en Estrasburgo di una conferencia, y en un ámbito también de profesorado y de padres, y allí pues eso, lo mismo, es muy parecido. Hay que tener en cuenta que la labor de adoctrinamiento en la cultura, como he comentado, es brutal, es enorme. Entonces, a través de las películas, de las series, de todos los concursos de televisión, en cualquier programa, en concurso de canción, pues ya, o en un concurso de cocina, en todos ya se están introduciendo y normalizando esta mentalidad, este estilo de vida y esta visión del ser humano. De modo que los padres les puede parecer que son raros o que son políticamente incorrectos si se abren la boca en contra de esto. Y entonces, por miedo a no estar integrados, por miedo a no ser aceptados, esto lo explicaba muy bien Noel Newman, la gran filósofa alemana, Elisabeth Noel Newman, que era lo de la espiral del silencio. Todo el mundo quiere aparecer ante los demás como que es una persona que no discrepa, que su opinión no es contraria, no es incorrecta. De modo que nadie se atreve a opinar ni a discrepar, pues para no ser rechazado, ¿eh? Como digo, esto de la espiral del silencio es así, pero en realidad a lo mejor hay muchos más de los que parece que están en contra de estas cosas, pero no quieren significarse. Y eso es lo que yo he podido comprobar. A lo mejor en una mesa de una boda hay 8 o 10 personas en esa mesa y nadie saca el tema, digamos, controvertido. Todo el mundo habla de frivolidades o de cosas superficiales, pero nadie quiere ser el que rompa el hielo en alguna cosa controvertida, por no ser el raro de la reunión, ¿no? De la tertulia. Y esa espiral del silencio nos hace mucho daño, porque a lo mejor hay más gente de lo que parece que estamos en contra, pero nadie se atreve a discrepar. Y luego también se dan otras circunstancias. En los colegios, los profesores, yo he podido comprobar como también hay mucho miedo pues, a perder el estatus, a que se les persiga, a que se les señale, y eso también ayuda mucho en contra de que se pueda resolver este problema. Para Pues, colmo, Fran, perdón, perdón. no, que decía que para colmo los colegios religiosos que tienen ideario propio, pues han apostatado completamente de su ideario y están dejando entrar a toda esta mentalidad y a todos estos Inspirado. activistas pro LGTBI, pues les están abriendo las puertas para que hagan como el lobo cuando entra en el aprisco, pues que hagan el destrozo que quieran. Y yo ya digo que si muchos de esos fundadores, no sé, si San Juan Bosco levantara la cabeza y viera lo que está pasando, pues se daba un susto de ver cómo sus sucesores han apostatado y han renunciado a dar la batalla de defensa de la infancia, porque esto pues es terrorífico.
Perdona que te he interrumpido, María. No, discúlpame, Francis. Lo primero, encantadísima de conocerte personalmente. Gracias por compartir este rato y sobre todo tu experiencia con nosotros. Y yo quiero contaros que la casualidad ha querido, ha sido pura casualidad que justo pueda yo intervenir delante del instituto de mis hijos, antiguo instituto al que tuve que denunciar precisamente por cosas muy parecidas a las que nos comenta. Y te tengo que decir que gracias a vuestra labor, gracias a que saliste, y lo has comentado antes, en Murcia a defender el PIN parental, gracias a que abristeis esa posibilidad y hubo una especie de legalización de ese PIN parental de hecho, que no de derecho, porque en Andalucía no se llegó a legalizar nunca, pues gracias a vosotros pudimos nosotros enterarnos de lo que estaban haciendo en el instituto de nuestros hijos y de la corrupción de menores que se pretendía llevar a cabo. Te quería preguntar, Francis, si puedes profundizar un poco en precisamente esa única posibilidad de defensa que tenemos los padres y que desde ECA hemos canalizado y hemos ofrecido a nuestros socios y a todos los que nos lo piden, que vosotros denominasteis PIN parental y nosotros hemos llamado a 210 Stop, porque es un canal muy interesante y un escudo que hoy en día es lo único que tenemos los padres. Yo te hablo como madre, mi marido también estuvo con nosotros y de verdad que no sabréis nunca lo agradecido que os podemos estar a vosotros, a los que disteis el primer paso. Bueno, yo no estoy a favor del PIN parental, cosa curiosa, y lo voy a explicar. El PIN parental es una solución de urgencia, pero en el fondo la solución no es el PIN parental. El PIN parental es una acción, digamos que hay dos formas de actuar, pasiva o activamente. Los padres tienen dos formas de actuar, o pasiva o activamente. La forma activa, por así decirlo, es ustedes van a dar estas charlas en el colegio. Yo actúo y de forma activa digo que tengo derecho a sacar al niño de la clase. Eso sería el PIN parental. Pero mi ideal no es ese, ni el ideal que debemos perseguir es ese. El ideal es que a nadie le den la charla. Y luego aquel que quiera, que lleve a su hijo a una clase extraescolar donde le enseñen estas cosas. Pero no es lo mismo que le den la charla a 28 alumnos y haya dos que tengan conciencia de que eso está mal y lo saquen de la clase, que sería el PIN parental. Es una solución, pero es un parche. Que lo ideal, que a lo que nosotros aspiramos, es que a nadie le den la charla, y si hay uno o dos que tienen esa idea de que eso es bueno para ellos, pues allá ellos con su problema. Pero pues que estoy de acuerdo contigo completamente. Yo precisamente abogaba, y perdona que intervenga aquí, pero es que abogaba porque la sociedad con este parche temporal se iba a seguir corrompiendo. Pero claro, cuando eres tú de las pocas que lucha, nuestro hijo fue el primer niño con PIN parental de su instituto y con los años me parece que hay 3. No es malo. Pero que estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es malo porque abre los ojos a los demás, ayuda a que haya alguien que, digamos que es la levadura en la masa, puede hacer que otros padres se den cuenta de que eso es un mal, y se conciencien, y al final vaya aumentando el número de padres que actúen en defensa de sus hijos con el PIN parental. No es malo, pero lo ideal no es eso, lo ideal es que las instituciones educativas actúen de forma neutral. El Estado tiene que ser neutral en aspectos que son estilos de vida, visión antropológica, educación de este tipo que ya hemos hablado y hemos explicado, que nos parece a muchos aberrante, y sobre todo el lavado de cerebro que están haciendo a los niños en el tema de la disforia de identidad, donde a niños muy chiquitines que no tenían ningún problema les están generando el problema. Un problema que no existía se lo están generando. Yo en mi caso, por ejemplo, el caso de Inglaterra, lo voy a recordar. Hace 20 años
pues había un niño con un problema de disforia de género, pues un niño de cada 10.000. Entonces en un colegio había uno o ninguno. Pero es que ahora hay 4 o 5 por aula. Entonces, ¿eso de dónde ha salido? Eso ha salido de que a un niño pequeño de 5 años, de 3, 4 o 5 años, llega al colegio y le pregunta a la tutora, ¿tú que eres niño o niña? Pues mi mamá me ha dicho que soy niño. No, 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 no. Tú no eres niño. Tú eres lo que tú decidas ser. Y nosotros te vamos a ayudar a ti a que tú saques de dentro de ti lo que tú eres. Pero eso de que tu mamá te diga que eres un niño, eso no es así. O que tu mamá te diga que eres una niña, eso no es así. Entonces, el colegio, como digamos, como correa de transmisión del Estado, está actuando de forma imperativa, de forma activa, sobre estos niños que lo que crean es le crean un problema que no tenían. Porque ya sabemos todos que hay casos, por supuesto que hay casos, como digo, uno de cada 10.000, que tiene un problema y que hay que ayudarle y hay que acompañarlo en esa situación, en esa incongruencia que tiene, ya lo sabemos, pero con la excusa del victimismo, lo que están haciendo es meternos el veneno, es meternos el caballo de Troya en la educación, y al final lo que era un problema puntual, ahora se ha convertido en un problema gigante, en un monstruo. Y le están creando problemas a niños que no tenían ningún problema ni ninguna necesidad de este conflicto. Por lo tanto, el Estado en estos temas tiene que ser absolutamente neutral y esa es nuestra aspiración, como padres y como educadores. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente. Al hilo de todo lo de United, de Estados Unidos, y de Estados Unidos, por Dios, de Reino Unido, todo lo que estás contando. Sí, Reino Unido fue uno de los países que primero metió toda esta ideología, sobre todo Inglaterra, y tú estabas ahí. Yo pienso, de verdad, yo creo que la providencia nos pone donde tenemos que estar para poder enterarnos, ¿eh? A mí me pasó algo parecido con el instituto en el que terminé impartiendo clase en Leganés. El caso es que eso, precisamente estabas tú ahí cuando esto empezaba a avanzar, lo que te convirtió en un avisado, ¿eh? De hecho, los escarmentados nacen de los avisados. Y es que el Reino Unido ahora está empezando a dar marcha atrás. Nos encontramos con que han cerrado la clínica Tavistock, con que se están planteando si realmente todas esas terapias que llaman de afirmación de género, que consisten en afirmar el sexo contrario al que tienes, bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas, operaciones a menores, si realmente es bueno. Se están planteando cantidad de cosas, incluso el primer ministro está planteando si realmente son buenas las clases de educación sexual que se están dando, si no hay que tener en cuenta la madurez de los niños. Incluso se está hablando de los antiguos derechos de los padres a educar a sus hijos. Se los están planteando qué está pasando con todo eso. ¿Estamos empezando la marcha atrás o tiene algo que ver con que el primer ministro inglés es de religión musulmana? ¿Tú qué opinas de todo eso? ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo pienso que el daño ya está hecho y que las 3 patas del género, que son el feminismo de género, el homosexualismo, que es otra pata del género, y la tercera es la transexualidad. Pues la transexualidad es la más escandalosa, la más llamativa, porque claro, cuando tú ves a una niña que se empieza a hormonar con 9 años, que a los 16 se le quitan los ovarios, o a un niño que lo castran, todo esto pues es muy llamativo, es muy escandaloso, porque se están dando ya muchos casos de gente arrepentida, de los sufrimientos que esto causa, de los suicidios, de las estadísticas. Claro, todo eso es muy alarmante. Y por supuesto que de las 3 patas, la más alarmante es esta, la que actúa sobre la biología de forma, digamos, agresiva, ¿no? Y mucha gente pues se está echando las manos a la cabeza y hay una alarma social cada vez más importante. Pero el daño está hecho, el daño
El daño es un daño, digamos, que ha entrado en la cultura y ha creado la sensación de que lo recibido, nosotros tenemos una mentalidad de que lo recibido es un dato que no puede ser mudo. Nosotros luego podemos, por lo que hemos recibido, podemos actuar mejor, peor, tenemos un libre albedrío y podemos gestionar lo que hemos recibido, los dones recibidos, de una manera o de otra. Algunos lo aprovechan mejor, como aquella parábola de los talentos, ¿no? Que Dios le dio los talentos, a uno lo aprovechó mejor, otro lo aprovechó peor y otro no los aprovechó nada. Pero había algo que había recibido. Para el creyente lo recibido es recibido de Dios, para el no creyente lo recibido es de la naturaleza. Pero estas dos visiones antropológicas, por así decirlo, no son contrarias, porque partimos de algo y el dato de la biología no es un dato mudo. Pues esta visión ya se está cuestionando. Mucha gente en la universidad hace una encuesta y todo el mundo piensa que ese dato pues, es algo anecdótico, que cada uno puede ser lo que quiera ser y decidir sobre lo que quiere ser, incluso a nivel constructivista de su propia biología. Entonces, esa locura que el movimiento queer está muy extendida ya en el mundo de la universidad, en el mundo digamos, académico, y la juventud tiene ya ese daño muy hecho, muy interiorizado. Yo creo que eso no va a ser fácil revertirlo. En cuanto a tu pregunta del Islam, pues efectivamente yo estoy ahora en este momento en Melilla y aprovechando que estoy aquí haciendo unos trabajos, pues tengo mucha intención de hacer una entrevista a la Comisión Islámica, porque aquí hubo la noticia, que salió en los periódicos, de que los padres de aquí de algún instituto, pues se opusieron a esta educación y a ellos sí se les hace caso. Resulta que no se les hace caso a nadie nada más que a los islamistas. Ellos se ponen muy firmes, muy serios y entonces la administración recula. No está dispuesta a enfrentarse a esa, digamos, protesta de un colectivo de padres que no están de acuerdo con esta educación. Entonces, pues no lo sé. Tu pregunta es muy interesante, pero es evidente que el mundo islámico pues tiene un respeto por la familia, un respeto por la patria potestad y una serie de valores que, aunque no aparentemente son contrarios a nuestra mentalidad occidental, pero en algunos aspectos, pues yo entiendo que ellos están escandalizados de esta deriva que está llevando Occidente al abismo y ellos pueden ser un freno importante. Yo no lo dudo de que pueda ser un freno importante a esta locura. O sea que dentro de que tenemos una mentalidad diferente de raíces cristianas con las raíces musulmanas, pero en algunos aspectos pueden ser quizá algo positivo, porque la deriva que está tomando Occidente, como digo, ha abandonado sus raíces cristianas, esta visión antropológica de que nosotros hemos recibido el realismo, que hemos recibido o bien de Dios o bien de la naturaleza, lo que somos, y esta mentalidad constructivista y existencialista, pues se está implantando y es una locura, es un disparate y una cosa que nos lleva a la desaparición como civilización. No sé si queréis preguntar algo más. Bueno, Francis, yo quería saludarte, darte la bienvenida, porque yo de primera mano me consta el trabajo que estás haciendo. Hemos estado codo a codo con tu asociación Libertas, trabajando contra todo este adoctrinamiento que estás comentando. Y bueno, como se ha comentado en tu presentación, estás terminando una trilogía y ya dentro de poco vas a publicar el tercer libro. Pues nos gustaría que a los oyentes les explique un poquito a grandes rasgos los dos primeros volúmenes y en cuanto al tercero, pues un poco comentar qué podrían los lectores, para los que lo lean,
en qué podría ayudarles para proteger a los hijos, a los alumnos, porque sabemos que tú tienes una gran labor de investigación detrás de todos los escritos y aparte de tu experiencia, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por tus palabras. Como diría Paco Umbral, yo he venido a hablar. ¿No? ¿No dijo eso? No, es broma. Efectivamente, efectivamente. Sí, bueno, pues gracias por darme pie a explicar algo de mis libros. El primer libro, Sin paternidad no hay libertad, es un libro que habla un poco de la historia del género, cómo ha ido incorporándose a la sociedad occidental desde primeros del siglo XX, ya empieza sus primeros pasos de forma importante, como la Escuela de Frankfurt es un poco la que introduce esta nueva mentalidad, porque convierte todas estas, lo que ellos consideran una injusticia social, la injusticia social que se produce, el marxismo, digamos, interpreta la vida como una injusticia social de clases, de una clase opresora sobre una clase oprimida. Y cuando todo eso se desmorona, porque se dan cuenta de que el comunismo, el marxismo llevado a la práctica es un fracaso, pues entonces empiezan a estudiarlo estos señores de Frankfurt, Horkheimer, Erich Fromm, Adorno, Marcuse, empiezan a investigar cuáles son los entresijos del alma humana para que cuál es la injusticia verdadera que ocurre en la sociedad. Se apoyan en Engels y se apoyan en Freud y se apoyan en una serie de pensadores que empiezan a llegar a la conclusión de que la injusticia por excelencia está en la familia, en la cultura, en la familia. Y entonces el marxismo se reinventa y empieza lo que se llama el marxismo cultural. Todo esto pues es lo que tenemos que investigar y saber cómo se ha reinventado todo esta, digamos, mensaje de victimismo, de opresión, de oprimido, todo cómo nos han ido lavando el cerebro en toda esta mentalidad. Empiezan a investigar por qué las promesas de la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y libertad no se cumplen, y ellos sacan la conclusión de que el problema está en la familia como lugar de opresión. Esto es largo de explicar. Y he querido dar unas pinceladas como me has pedido. Entonces, en el primer libro hablo de todo esto, un poco de la historia de cómo las activistas feministas de género, como Kate Miller, empiezan a decir que lo personal, todo esto de la vida familiar, la vida íntima, la patria potestad, todo esto tiene que ser también ámbito de lo político. No solamente tiene que aparecer, o sea, lo privado es un asunto de cada cual y de cada familia, sino que tiene que ser acción política. Por eso dice aquella frase tan famosa de Miller, lo personal es político. Tenemos que hacer que desde la política se actúe sobre la vida particular de la gente. Por eso introducen, a través de la educación, imponen el modelo de sociedad que ellos quieren de forma imperativa, porque lo personal pasa a ser algo político, acción política. Es lo que nosotros tenemos que comprender, que eso no puede ser así. Luego, en mi segundo libro, explico un poco cómo quien mueve los hilos, la visionadora global, cómo quien mueve los hilos es alguien que está muy por encima. Hay organizaciones supranacionales que están moviendo los hilos de la marioneta y que si no se investiga, pues no se sabe. Parece que esto ha surgido de la gente, de abajo, de a pie, de que es una injusticia que es real. No, hay alguien empeñado en mover la ventana de Overton y llevándonos a las conclusiones que ellos quieren, por interés de dinero y de poder y de dinero. Y todo eso, descubrirlo no es fácil. Hace falta una labor de investigación y de contrastar cosas que son verdaderamente demostradas, de que hay pues intereses espurios a muy alto nivel que están manipulando a la clase política, a intereses económicos que están manipulando a la sociedad a través de los medios que ellos tienen, que son la cultura, la educación,
los medios de comunicación, a través de todo eso, y están haciendo una cirugía social muy importante. Ese sería el segundo libro. Como digo, lo más brillante del segundo libro es el prólogo que me hizo aquí mi querida amiga Alicia Ruiz. Entonces, aunque solo sea por eso, merece la pena comprarlo. Merece la pena comprarlo, pero no por eso, por el libro. Bueno, Buen libro. y luego está el tercer libro que está por salir, está ya casi a puntito de caramelo. Yo espero que este otoño lo podamos publicar, que se titula La verdad que nos precede. La verdad nos precede. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque es anterior a nosotros. Yo, Francis, soy hijo. Soy hijo. Yo tengo unos padres, unos abuelos. Yo no he venido aquí de forma así de aparecer, he aparecido en el mundo de pronto. Hay algo que me precede. Y es importante que comprendamos esto. Mi propia naturaleza, mi propia biología me precede. Yo he descubierto lo que soy, mirando, cuando empecé a tener uso de razón, pues mis manitas se movían, me miré en el espejo, vi el color de mis ojos. Es anterior a mí. No lo he construido yo. Luego yo con eso puedo gestionarlo de una manera o de otra, pero la verdad me precede. Y entonces descubrir eso es muy importante, porque en realidad todo lo que nos está ocurriendo, toda esta manipulación, hay, como digo, poderes fácticos que están moviendo los hilos, están llevándonos a un ser humano con una mentalidad constructivista. Y el objetivo final es el poshumanismo. Es la cuarta revolución industrial, que la están montando ya desde hace muchos años, la están organizando, donde el ser humano interactúe con la mecánica, con la inteligencia artificial, interactúe con la informática, interactúe y sea un ser humano que se autoconstruye, pero incluso la manipulación genética se tiene que admitir, porque el ser humano es Dios, es el autor, como yo digo. O sea, es como si fuera una obra de teatro donde el director le da a cada uno un papel. El niño no puede hacer el papel de abuela, ni el rey, que es un hombre mayor, puede ser interpretado por una niña de 6 años. O sea, cada uno tiene un papel y unas características. Luego tú interpretarás el papel mejor o peor, que estudiarás muy bien el guión o mal, y lo harás con ilusión o sin ella. O serás un gran actor si te esfuerzas o un petardo de actor. Pero todos tenemos un papel, porque la verdad, lo recibido nos precede. Pero en este momento el ser humano ha dicho, no, yo no quiero ser actor, yo quiero ser autor. Y entonces rompe con Dios, rompe con la naturaleza y rompe con todo, y el ser humano se construye a sí mismo, y para hacer esa revolución industrial poshumanista, poshumana, transhumana, hace falta primero lavar el cerebro a toda una generación, a varias generaciones, para que tengan la conciencia de que yo soy lo que yo quiera ser. Es una mentalidad kantiana, es cambiar el objeto por el sujeto. Esto lo explicaba muy bien Kant. Es decir, yo me doy a mí mismo el ser. Como decía Descartes, pienso, luego existo. Pero cambiando el sentido de esa frase, como él era francés, Gassendi decía, je pense, donc je suis. No dice pienso, luego existo, donc je existe, que también se dice esa palabra en francés. No, dice je pense, donc je suis. Es decir, yo pienso, luego soy. Me doy a mí mismo el ser. Pues cuando se introduce esta mentalidad en una nueva generación de niños, están preparando el terreno para la manipulación genética, para lo que se quiera hacer con esa nueva generación de niños cuando sean adultos, para el poshumanismo y para todo lo que se nos viene encima. El monstruo es muy gigante y tenemos que tener el valor, la fuerza y la determinación de enfrentarlo. No se va a resolver esto si miramos para otro lado y si esperamos que se solucione solo. Eso Bueno,
resolver, hablamos de resolver, desde luego somos lo que somos y posiblemente podemos tratar de ser mejores y de ser un poco lo que queramos, pero siempre dentro de la verdad y dentro de que hay límites de los que no podemos salir. Pero bueno, la última pregunta y tiene que ser breve porque se nos acaba el tiempo. Nos gustaría que nos dijeras a nuestros oyentes y a nosotros, tanto educadores como padres, todos nosotros, algunos consejos para luchar contra el adoctrinamiento de todo tipo de ideologías que están en este momento intentando inculcar a nuestros hijos y destruir a nuestros hijos. Bueno, hubo un sabio que dijo que el que no puede aprender, pues no tiene capacidad, pues es un tonto, un idiota. El que no quiere es un fanático. Pero el que sabe la verdad y no enfrenta el problema, es decir, no la defiende, es un cobarde. Entonces, si luego nos quejamos de que nuestros hijos tienen problemas, salen con disparate y con 10 años te dicen que quieren castrarse y todo eso, que no nos extrañe. No debemos echarle la culpa a nadie, somos nosotros los que hemos sido cobardes. Tenemos que tener la valentía y el arrojo de enfrentar esta situación y este problema, cada uno desde donde se encuentra, cada cual desde su trinchera. El que sea profesor desde su ámbito, el que sea padre desde las asociaciones de padres, el que sea un médico oponiéndose a que le obliguen y a que le impongan, pues asociaciones de médicos, por ejemplo, en Estados Unidos han dicho: yo no voy a castrar un miembro sano, no lo voy a castrar. No he estudiado medicina para quitarle a un niño un miembro sano. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su puesto, tenemos que luchar contra este mal y, por supuesto, reconocer el mal. Para eso necesitamos formarnos. Hace falta dar charlas en los colegios a través de las asociaciones de padres. Hacen falta programas como este para ir mentalizando a la gente de que esto es un mal gigantesco. Y, por supuesto, invitar a todo el mundo a que rompamos esa espiral del silencio y no nos acostumbremos al mal, porque lo que siempre se suele decir, que dijo Chesterton, de que el mal avanza porque los hombres buenos no hacen nada para impedirlo. Pues efectivamente, muchísimas gracias. El resumen sería batalla, formación y valentía. Y cada uno en su puesto con su fusil. Defendiendo la posición, ¿no? Sí, Gracias. la guerra de guerrilla, no podemos hacer. Guerra de guerrillas y bueno, si podemos hacer un ejército mejor. Pues bueno, sin más, quédate con nosotros porque normalmente como colofón a nuestro programa vamos a pasar a la reflexión que nos tiene que hacer nuestra queridísima amiga Beatriz Montes, a la que paso desde luego el micro y adelante, Beatriz. Contra viento y marea, vemos al apóstol San Pablo surcando los mares llevando un mensaje de esperanza a todo aquel que le escuchaba. En su segunda carta a los primeros cristianos de Corintio, este valiente apóstol les animaba a continuar firmes en la fe soportando las dificultades. En este escrito les relataba muchas de las dificultades que él en persona había sufrido por su misión evangelizadora. Sufrió, como encontramos en las Escrituras, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, en despoblado, por el mar, entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, y un largo etcétera. Quizás nos pueda parecer algo ajeno a nosotros o a nuestra época, pero nada más lejos de la realidad. Nuestro querido invitado esta tarde, Francisco Martínez Peñaranda, lo sabe de sobra. Ha pasado por esas y otras muchas dificultades por defender a los menores, por no quedarse mirando a otro lado viendo cómo destrozan la vida de los niños con el adoctrinamiento, por denunciar que la manzana que ofrecen a los niños está envenenada. Ha sido perseguido, injuriado, despreciado e insultado por su incansable lucha por la libertad. Porque hoy en día decir la verdad y no dejarse llevar por los vientos de lo que imponen como lo correcto supone pagar un precio muy caro.
Pero Francis, conocido así por sus amigos, ha continuado sin desfallecer, sostenido por el aliento del que todo lo puede. Continúa alzando el grito de la esperanza contra todo viento y marea, surcando mares peligrosos que amenazan con hundir su barco hasta las profundidades del abismo. Y lo hace porque Francis sabe que a cada época le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales, como nos decía Chesterton. Y actualmente, querido oyente, ir en contra del adoctrinamiento de los menores requiere ser inactual, pues la sociedad está presa de una terrible plaga de ideologías que enturbian la mente de personas que, cual zombies, obedecen ciegamente las normas opresivas de dictadores sin escrúpulos a los que la vida de los inocentes niños no les importa lo más mínimo. Y precisamente por esos niños, por amor a ellos, pierde hasta el sueño en esas noches que se asemejan a un laberinto oscuro e infinito sin salida. Mas cuando salen los primeros rayos del nuevo día y se escucha el feliz revoleteo y canto de los pájaros que vuelan juguetones en las alturas, Francis pone el pie en el suelo dispuesto a continuar su gran batalla contra esa apisonadora global de la que nos habla en uno de sus libros, esa bestia ideológica del género. Querido oyente, hay esperanza, sí, la hay, porque con personas como nuestro invitado, asociaciones como ECA o Libertas, y vosotros, padres y educadores, somos un fuerte dique que unidos bajo el escudo del coraje y la verdad, saldremos victoriosos del amenazador naufragio como lo que le ocurrió tiempo atrás al apóstol de los gentiles. Nuevos apóstoles han surgido. Ahora juntos extendamos nuestra buena noticia a todas las naciones. Por ellos, por los pequeños, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Casi me haces llorar, Beatriz. Demasiado. Un abrazo fuerte, Francis. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Y sin más, vamos a despedir una semana más este programa, que es un oasis de la verdad en el desierto de lo políticamente correcto. Pues gracias, Beatriz. Gracias, Francis. Gracias, Arlindo. Gracias, Nanda. Queremos recordar sobre todo los libros de Francis, títulos como El niño que no aprendió a leer, Las hormigas ya no pican, La imagen de Dios, y otros como El mercader agradecido y Morcillas con cebolla, que son libros en los que nuestros hijos van a aprender valores y no bazofia, démosles valores. Y desde luego sus ensayos Sin paternidad no hay libertad y La pisonadora global. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. También queremos recordar la web de ECA, www.eca.es, y nuestro correo, por favor, escríbanos para todo lo que necesiten. Nuestro correo que ahora no lo encuentro. Contra el adoctrinamiento. Contra el adoctrinamiento, cosa más fácil contra el adoctrinamiento. Muchísimas gracias a todos. Adiós.